pero si lo quieren descargar, pues adelante, sobre ese nos vamos a estar basando por esta primera unidad. Solamente déjenme ver que entre bien la grabación, porque hasta que no escuchemos el botoncito quiero comenzar. Bueno, por lo pronto, ahora déjenme ver, ya se tardó, a ver si no me pregunta más. Ayer tuvimos algunos problemas para grabar, me indicaba que algunos usuarios pedían, no podía grabarlos. Déjenme ver, a ver si no se tarda igual. Listo. Ya está comenzando a grabar. Ahora sí. Bueno, decíamos, estamos revisando los conceptos clave del amplificador operacional y bueno, continuando con el temario, el día lunes pasado revisamos pues lo que era la definición de un amplificador como tal y recapitulando dijimos que ese amplificador era una red de 2 puertos que tenía la capacidad de admitir una señal que se aplicaba de manera externa, que la íbamos a denominar como de entrada, y que ese amplificador, tomaba esa señal de entrada y mediante la manipulación por una ganancia, íbamos a generar una señal de salida de tal manera que la señal de salida iba a ser la señal de entrada escalada n veces, donde esa n iba a ser la ganancia, ya sea de amplificación o de reducción de nuestro, valga la redundancia, amplificador. Y también vimos que el amplificador tenía que tener una serie de condiciones específicas, o quisiéramos, mejor dicho, que ese amplificador cumpliera una serie de condiciones muy particulares con respecto a la resistencia en sus terminales de entrada y la resistencia en su terminal de salida, porque lo que nos interesaba era en su momento, en ese momento de la clase y en general a partir de este momento, es que señal que yo aplique al amplificador, valga la redundancia, pues no se vea manipulada más allá de la operación propiamente dicha del amplificador. Es decir, no quiero que la amplitud de la señal se vea modificada, ya sea porque no puedo controlar la impedancia o la resistencia de la fuente que la genera, así como la resistencia de la salida de mi circuito. Entonces, platicamos puntualmente que íbamos a tener ahí una serie de condiciones específicamente, y bueno, también vimos que íbamos a tener listos, o podíamos tener 4 tipos de amplificadores: aquel que iba a recibir voltaje en su entrada, aquel que iba a dar voltaje a la salida, aquel que recibía corriente de entrada y que daba corriente de salida, y aquel que nos podía o nos permitía recibir voltaje de entrada y dar corriente de salida, o bien recibir corriente de entrada y dar voltaje de salida. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, con esa definición, ahora sí podemos plantear ya lo que es un amplificador operacional. Y podemos decir que ese amplificador operacional es un amplificador de voltaje, específicamente, que tiene una ganancia extraordinariamente alta. Esa ganancia extraordinariamente alta es de alrededor de 200,000 veces. Es decir, yo voy a manipular la señal de entrada 200,000 veces, lo cual obviamente es bastante. Entonces, esa ganancia siempre, como para poderse considerar como un amplificador operacional, reitero, tiene que ser una ganancia muy alta. Lo que nos conviene también asumir es que, como una característica que sería muy importante, deseable tener, es que la ganancia sea tan alta como sea posible, porque, bueno, ustedes ya han visto algo de fisiología y de anatomía. ¿En qué orden, por ejemplo, están las señales del músculo? ¿Qué orden de milivolt? ¿En qué magnitud de voltaje están las señales de los músculos? ¿Se acordarán? Milivolts. Milivolts, inclusive microvolts, ¿no? Por ejemplo, o bien poniendo el ejemplo de una señal de electroencefalografía, ¿saben de qué orden está? ¿Amplitud tiene? O magnética, de la señal saben que tenemos magnetoencefalogramas. Micro o femtovolts, o sea, son señales terriblemente pequeñas. Entonces, con cuanto más razón, si vamos a procesar señales fisiológicas, pues es deseable que la ganancia sea tan alta como sea posible. Entonces,
Ya propiamente dicho, como lo están viendo aquí en pantalla, déjenme quitar aquí estas consideraciones. Yo voy a tener a la izquierda de la imagen, les presento el símbolo del amplificador operacional. Es ese triangulito acostado. Tiene, reitero, dos terminales de entrada. A la terminal que tiene el signo negativo se le va a conocer como terminal inversora. A la terminal que tiene el signo positivo se le va a conocer como terminal no inversora. Y a la salida pues se le va a conocer, o B0 se le va a conocer como terminal de salida. Aquí es importante que vean que como el amplificador debe tener la capacidad de trabajar con voltajes positivos y voltajes negativos, necesitamos por consiguiente, independientemente de que en el circuito no esté marcado, pues alimentarlo, porque acuérdense que la materia y la energía por consiguiente no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, tiene que tener siempre su alimentación, como Iris lo podrá recordar de cuando estuvo en los laboratorios remediales. Si no se alimenta, pues no va a dar nada a la salida. Y bueno, menciono porque a ella le tocó estar en una práctica en uno de los equipos que tuvieron ese problema. Bueno, dicho esto, tenemos dentro de nuestro amplificador operacional, pues 3 voltajes que podemos medir. El primero, pues obviamente va a ser el voltaje de salida. El siguiente va a ser Vn, que se va a conocer como el voltaje de la terminal inversora, y Vp, que se va a conocer como el voltaje de la terminal no inversora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esencia? ¿O qué es lo que va a hacer el amplificador? Bueno, antes de entrar a esa explicación, vamos a describir un poquito lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Y para esto, bueno, en primera instancia, si fijan, las terminales de las alimentaciones se unen en un punto, están en un punto en común. Entonces, esto implica que el amplificador operacional no va a tener una conexión directa a tierra, ¿sí? Dicho de otra manera, va a estar no flotando, pero la referencia va a estar con valga la redundancia, la referencia de la salida del amplificador se va a medir con respecto a la terminal o al punto de menos potencial de la unión de las dos fuentes. Entonces, eso cuando eso pasa, pues se dice que el sistema está flotando, por diferenciarlo de un sistema que tiene conexión a tierra física. Entonces, como no la tenemos, pues reitero, esa tierra se va a establecer en base a cómo conectemos las fuentes de alimentación. Y eso nos lleva a sacar un primer punto importante, y es que yo, si no conecto bien la alimentación del amplificador, pues otra vez no voy a poder capturar la información y por ende no voy a poderla procesar. Entonces, dicho esto, bueno, voy a requerir, como mencionábamos, 2 fuentes de voltaje, una fuente positiva o VCC, que esa me va a permitir que el amplificador pueda manipular señales cuyo voltaje sea mayor que 0, y por consiguiente también voy a requerir una fuente de voltaje negativo para poder trabajar o manipular señales cuyo voltaje sea menor que 0. Usualmente ustedes podrán darse cuenta, como observan de la figura, pues dibujar eso resulta impráctico. Entonces, ya en la vida práctica o en la vida real, en cualquier circuito eléctrico que ustedes se vayan a encontrar o imaginar, no van a ver que el amplificador tiene conexiones de tierra. Al revés. No van a ver que el amplificador tiene las conexiones hacia la fuente de alimentación. Se tiene que especificar en otra parte, pero, reitero, eso no quiere decir que no esté conectado a tierra. Como ven, pues está más complejo tener el dibujo así, y más cuando empieza a conectar otras etapas con otros símbolos eléctricos, con otras resistencias, con otros capacitores, con otros transistores. Entonces, pues no me conviene tenerlo. Entonces, quiero que se lo graben, por favor, si no alimento, no voy a tener salida, por más que mi conexión eléctrica está bien hecha. Y dicho esto, pues ahora sí ya podemos hacer hacerle un zoom o meternos dentro de la estructura interna, valga la redundancia, del amplificador operacional. Entonces, ¿qué observan aquí ustedes? ¿A qué se figura este circuito eléctrico con respecto al amplificador de voltaje que revisamos ayer? ¿Se parece o no se parece? ¿Qué observan? Sí, pues es lo mismo, nada más acomodado de otra manera.
Exactamente, así es. Si estamos tomando la definición de que el amplificador operacional es un amplificador de voltaje, pues tenemos que tomar el mismo concepto. Así es. Entonces, aquí nosotros internamente vamos a tener una resistencia RD, que la vamos a conocer como resistencia diferencial de entrada. ¿Por qué diferencial? Porque va a conectar los dos puntos o las dos terminales sobre las cuales se le puede aplicar voltaje al amplificador. Sí, diferencial, grábense la palabra, porque eso va a implicar probablemente que tengamos que hacer, pues se tenga que hacer una resta. Entonces, tenemos la resistencia, tenemos una ganancia A de voltaje, que dijimos que esa ganancia va a estar en proporción a el tipo de transistores que yo estoy utilizando en el amplificador operacional, que reitero, pueden ser BJT, pueden ser FET, pueden ser MOSFET, pueden ser MESFET, etcétera. Tenemos también una resistencia R0, que es mi resistencia de salida, y por consiguiente, pues están de acuerdo que una diferencia de potencial yo la puedo medir entre dos puntos. Entonces puedo tener un voltaje diferencial VD que se mide con respecto a los dos puntos o las dos terminales de entrada. Entonces, ¿qué es lo que va a calcular o qué es lo que va a hacer el amplificador operacional? Muy sencillo. Va a amplificar la diferencia de los voltajes BP y BN. De tal manera que yo voy a tener una expresión de salida que se va a conocer como B0 va a ser igual a A por BD, que es el voltaje de la fuente dependiente, por mi resistencia de salida. Si lo expandimos, pues dijimos que BD iba a ser esa diferencia de voltajes, BP menos BN, y por lo tanto yo voy a poder pues decir que la ganancia va a multiplicar la diferencia de los voltajes y yo lo voy a después a continuar multiplicando por mi resistencia de salida. En base a lo que platicamos ayer, yo les pregunto cómo debería ser RD. Idealmente, ¿qué valores quisiéramos que tuviera RD y R0 para cumplir con las consideraciones que estuvimos hablando el día lunes pasado? Era 1, ¿no? Queríamos que la división fuera 1, así es, pero en este caso, ahorita, ¿qué pudiera hacer? No quiero perder voltaje por las resistencias. ¿Cómo le podría hacer? ¿Qué se les ocurre? Disminuir la resistencia. Sí, Iris, creo que me estabas hablando, por favor, no sé si eras tú o alguien, tenían el volumen muy bajito, no sé si me puedo hablar un poco más fuerte, por favor. Sí, sube el volumen yo. Si quieres, ahora sí compártenos, por favor. Ajá. R0, que sea muy grande. Bueno, sí, tú estás planteando esa idea. Sí, gracias, Iris. Perdón, y después uno de sus compañeros tenía nos había hecho un comentario. ¿Nos puede repetir, por favor? Que no tengo aquí a la mano quién nos estaba hablando. Ay, creo que fui yo. Nada más dije que pues entonces podríamos reducir la resistencia. ¿Cuál? Está bien, reducir también es una idea válida. ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿Cuál de las dos? Tú dices reducir RD, Iris mencionaba amplificar o maximizar R0. Bueno, a ver. Antes de contestar, quiero que se acuerden específicamente de dos puntos importantes. ¿Se acuerdan cuando en circuitos eléctricos el simulador o en el laboratorio cuando llegaron a ir, les decían, es que hiciste un corto? ¿Qué implicaba ese cortocircuito? Eléctricamente, ¿qué significaba? ¿Qué estaba pasando? Tierra con voltaje directo. Sí, y eso es exactamente, conecto directamente el voltaje a la tierra. ¿Hay una resistencia? No existe ninguna resistencia. Exactamente. Así es. Entonces, cuando yo hablo de un cortocircuito, eso implica de que puse un sistema o un circuito con una resistencia, y resistencia vale 0, y por lo tanto estaría conectando la fuente de voltaje con mi tierra. Eso es un corto. Ahora, un circuito abierto, ¿qué implicaría? Cuando les dicen, es que el circuito está abierto, ¿cómo lo entenderían ustedes? ¿Cómo lo podemos interpretar?
podríamos decir que no está conectado, ¿no? Que el voltaje no está viajando hacia ningún lugar. Sí, exactamente. O quizá no es que no esté viajando, más bien lo que puedo decir es que en mi línea, cuando tengo un circuito abierto, no tengo pérdida de corriente por algún fenómeno de resistencia. Ok, profe. ¿Sí? Dicho o replanteándolo de alguna manera, cuando yo puedo decir sin temor a exagerar o sin temor a equivocarme, que un circuito abierto es aquel en el que si mido o conecto las dos puntas del multímetro y mido voltaje, puede tener un voltaje, pero probablemente no tenga circulación de corriente porque no estoy cerrando el circuito. Y cuando hablo de un cortocircuito, estoy hablando justamente de que tengo la máxima corriente porque no tengo ninguna resistencia que me ayude a controlar ese flujo de corriente. Entonces, hago estas preguntas porque ahora quiero que con estas definiciones que acabamos de mencionar, que específicamente me digan qué valores deberían tomar RD para que yo no pierda voltaje, el voltaje que estoy recibiendo, y para que tampoco el voltaje que puedo dar, que es V0, se me vea manipulado. ¿Cómo tendría que ser RD y R0? ¿Qué valores tendrían que tomar en base a estas referencias? Si quiero tener voltaje, pero que no tenga pérdida de corriente, ¿cómo debería ser RD? O circulación de corriente por RD. RD tendría que ser 0, ¿no? ¿Seguro? No, más bien tendría que ser grande, ¿no? Para que no perdamos. Exactamente. Reitero, acuérdense, un circuito abierto es es el fenómeno sobre el cual puedo medir voltaje, pero no puedo medir corriente. Tengo una corriente muy pequeña. Y eso se da cuando justamente tengo una oposición muy grande a que la corriente pase. Y eso es una resistencia. En pocas palabras, una resistencia muy grande. A lo que quiero llegar es que RD, en este caso, tiene que tomar un valor tan grande como sea posible, en el ideal, infinito. Y por otra parte, creo que ya es evidente que R0, en este caso, ahora sí tiene que ser una especie de cortocircuito, es decir, no tiene que existir la resistencia para una que resistencia muy pequeña. Exactamente, para que lo que esté yo amplificando con la diferencia, con la ganancia, pues salga directamente del amplificador y pase a la otra etapa donde yo lo tenga que estar manipulando. Entonces, esos dos puntos es bien importante que los consideremos porque son las características ideales que le vamos a asignar al amplificador operacional. Por eso el título es amplificador operacional ideal, ¿sí? Y bueno, todo esto que estamos hablando, ya cuando tenemos un circuito, tenemos diferentes etapas de componentes eléctricas conectadas entre sí, voy a tener un fenómeno que se conoce como el proceso de carga, ¿sí? El proceso de carga no es otra cosa más que la pérdida de voltaje o corriente porque las impedancias entre las diferentes etapas, o sea, las resistencias eléctricas, no son iguales entre sí. Les preguntaría, ¿por dónde se va a ir la corriente? ¿Por el camino que opone más resistencia o por el camino que opone menos resistencia? El que tenga menos resistencia. Exactamente. Entonces, reitero, yo como diseñador probablemente no pueda controlar las diferentes etapas de impedancia directamente. Puedo, y eso lo vamos a ver, si no alcanzamos hoy, seguramente el lunes, podemos hacer un ejemplo, podemos controlar ese acoplamiento de las diferentes etapas. Pero para antes de poder ver eso, pues tenemos que entender, reitero, qué es el proceso de carga. Entonces, ya definido lo que es el proceso de carga, a mí lo que me va a interesar ahora es, bueno, ¿cómo lo puedo minimizar? Y para hacer esta minimización de este fenómeno, voy a poder hacer uso del amplificador operacional. Entonces, para mí, este amplificador operacional tiene que tener una corriente muy pequeña, 0 si es posible, como mencionábamos, en la resistencia de entrada, RD, e idealmente también mi resistencia de salida, R0 tiene que ser lo más pequeña posible, 0 en el extremo ideal. Entonces, reitero, con estas dos condiciones, no me importa lo que yo conecte antes o lo que yo conecte después, sé que voy a poder manipular correctamente el voltaje para amplificarlo o disminuirlo según sea mi caso. Entonces, cuando quiero generar o ya directamente el amplificador operacional para usarlo, para minimizar el proceso de carga, pues ya le voy a poner específicamente dos cuestiones muy interesantes. La primera es
que la ganancia que yo voy a tener aquí, como en la fuente dependiente, quiero que sea muy grande. Idealmente que se acerque a ser infinito. ¿Por qué? Porque quiero poder detectar todas aquellas pequeñas diferencias de corriente y poderlas, sobre todo, hacerlas más visibles. Entonces, por esa razón quiero que la ganancia sea tan grande como sea posible. 1, 2, como mencionábamos, la resistencia de entrada, RD, tiene que ser tan grande como sea posible. De igual manera, otra que tenga un valor casi de infinito. Y también, como estoy amplificando la señal o manipulándola, pues no quiero que se pierda la amplitud de esa señal internamente. Entonces voy a generar que mi resistencia R0 sea lo más pequeña posible, sea 0. Cuando esto sucede, entonces también voy a poder suponer o asumir que las corrientes que entran en cada una de las terminales de entrada van a ser 0. Si la resistencia RD que las une es muy grande, obviamente, pues la corriente que circula por cada camino individual tiene que ser 0. Entonces, ¿hasta aquí se entiende este punto? Sí, profe. Sí, doctor. Muy bien, entonces, con esto voy a poder plantear, teniendo en cuenta estas dos consideraciones, puedo plantear las configuraciones básicas, pero para esto, permítanme, voy por la tableta y ¿se acuerdan que les compartí un enlace de Jamboard? Ábranlo, por favor. Denme un segundo, por favor. Voy por la tableta que no me la acerqué. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Déjenme ver aquí el Jamboard. No es que luego se tarda aquí. Ah, aquí está. Entonces, ¿ya están todos conectados? Bueno. Sí, profe. Es en el que aparece ahí, ¿verdad? El de Sí. instrumentación. Es correcto. Ahí se va a hacer nuestra pizarra de trabajo directamente de aquí hasta que o regresemos a actividades presenciales o bien se acabe el semestre. Ok, profe. Sí, está bien. Muy bien, para que lo guarden ahí en sus comentarios o en sus favoritos cuando entren a la clase, bueno, lo tengan el acceso rápido. Entonces, dicho esto, con estas condiciones ideales que le acabamos de poner al amplificador, vamos a poder entonces ya definir dos configuraciones básicas de trabajo. La primera es la que se va a conocer como el amplificador no inversor. Como lo ven aquí en pantalla, este amplificador no inversor, se fijan, tiene una característica muy particular y es que el voltaje, ¿por qué terminal entra? De la inversora y de la no inversora, según lo que acabamos de ver. Por la no inversora. Es correcto. Entonces, por eso se le conoce como amplificador no inversor. Y aparte, porque ahorita van a ver, también tiene la relación matemática, pero ahorita para que hagan la asociación va a ser por eso. Entonces, en el inciso A, ustedes van a encontrarse la figura que más comúnmente se van a encontrar en cualquier diagrama eléctrico electrónico de un componente o de un aparato, en pocas palabras. Pues tienen la entrada de voltaje por la no inversora y se fijan, aquí sucede algo interesante. ¿Están de acuerdo que tenemos la salida B0 y esta salida B0 se está conectando otra vez hacia dónde? ¿Qué observarían? ¿Hacia dónde la conecto? ¿Hacia la inversora? Es correcto, así es. Estoy retroalimentando la salida con la otra terminal de entrada por la resistencia R2 y de la resistencia R2 o de ese nodo estoy sacando una resistencia R1 que va conectado a la tierra, que en este caso dijimos que la tierra iba a ser los puntos de menos potencial de las fuentes que yo tengo conectadas directamente. Entonces, reitero, el inciso A es el diagrama que se van a encontrar
comúnmente en internet o en los manuales de los aparatos que están ustedes dando mantenimiento. Y el inciso B es el que vamos a ocupar ahorita para poder explicar y desarrollar las ecuaciones que estamos planteando. Y aquí viene la primera pregunta. Es, bueno, yo necesito calcular, y ahora sí, bueno, vean la presentación y nos vamos al Jamboard. Yo necesito calcular, pues, cuánto vale el voltaje de salida, qué expresión tiene el voltaje de salida. Entonces, ¿qué me toca hacer? Bueno, pues hay que echarle aquí el coco e interpretar qué estoy viendo con mis conocimientos de circuitos eléctricos. Entonces, yo aquí les pregunto, reitero, tenemos que calcular B0. Ahora, ¿qué puedo observar? ¿Qué cuestiones interesantes puedo asumir que vale BP y vale BN? ¿Cuánto vale BP y cuánto vale BN? Voy a dibujar el circuito, lo que están viendo aquí en la pizarra, lo que ustedes están viendo aquí, lo que revisan el dibujo y lo analizan con calma. Ay. Tomen en cuenta que estamos trabajando con las condiciones ideales que le acabamos de poner el amplificador operacional. ¿Cuánto dijimos que valía la resistencia de entrada? Debía ser lo más grande. Así es, infinito, ¿no? Sí. En el mejor caso. Entonces, si estamos tomando esto en cuenta, pregunta cuánto vale BP. ¿Cuánto creen que valga? ¿Cuál, profe? ¿BP? BP. ¿Cuánto vale BP? Pues solo sería lo de la resistencia por el voltaje que tiene, ¿no? ¿Cuánto dijimos que valía la resistencia? Habíamos quedado que era una resistencia muy grande. Así es. O Entonces, para fines prácticos no existe la resistencia. Es tan grande que la pongo como infinito. Ok. O sea, ahí la podríamos descartar por lo mismo de que es algo muy grande. Así es, porque ahí va porque, bueno, otra vez, ¿cuánto dijimos que iba a valer la corriente que circulaba por los terminales del amplificador? 0. Cero, ¿no? Cero. Cuando hay corriente no hay pérdida de voltaje. Por eso estoy diciendo que lo podemos. Ok. Ya. Ok, profe. Muchas gracias. Entonces, ahora no es nada. Pregunto, ¿cuánto vale BP? Pues fue lo que dijo Iris, ¿no? El mismo voltaje de entrada. Sí, exactamente. BP va a tomar el valor de BI, que es lo que está viendo que estoy escribiendo en la pizarra. Y ahora viene la pregunta. Ya sé cuánto vale BP. Bueno, ya tengo algo. Siempre es de gane tener ya algo. Pero ahora, ¿cómo calculo BN?
¿Cómo lo podría calcular? ¿Cuántas resistencias tengo? Ahí aplicaba lo del divisor de corriente que vimos en la primera clase. Corriente no voltaje. Ah, el divisor de voltaje, perdón. Y sí aplica. ¿Por qué crees que aplique? Porque habíamos dicho que teníamos la configuración de las dos resistencias y solamente tendríamos que encontrar para BN, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí también es claro o es evidente que podemos ocupar el divisor de voltaje. ¿Se acuerdan cuál es la ecuación, la expresión inicial, la forma inicial? A ver, fíjense la pizarra. ¿Estarán de acuerdo que el divisor de voltaje normalmente se conecta así, no? ¿Cierto o falso? Cierto. Sí. Entonces, se fijan, una de las resistencias está conectada a tierra y la otra recibe voltaje, ¿sí? Si dijimos que no circula corriente por las terminales de entrada, pues están de acuerdo que la tierra, ahorita para la explicación, la tierra de R1 es la misma que tiene R2, ¿no? Perdón, es la misma que se podría considerar que es el mismo punto conectado en el extremo de BD. Entonces, por esa razón voy a poder aplicar el ejemplo o la configuración del divisor de voltaje. Exactamente, esa es la respuesta. Tengo que ocupar un divisor de voltaje. Entonces, aquí se los estoy planteando. Bueno, lo voy a borrar para que lo puedan tener aquí en la pizarra. Y la pregunta sería, bueno, aquí ya viene la respuesta. Bueno, creo que alcanzaron a la respuesta. Yo quiero encontrar B0 o BN en este caso, que sería digámoslo así, el voltaje de entrada. ¿Cuánto creen que valga BN? ¿Cómo podría calcular BN? BN va a ser igual a... ¿Están de acuerdo que es el voltaje de la resistencia R1, no? Sí. R1 entre R1 más R2 por B0. Que es lo que están viendo ahí. Si yo me quiero hacer, no payaso, pero digamos que me quiero ver fifí o elegante, y simplifico, diría que BN, tener un numerador 1, sería igual a 1 más R2 entre R1 por B0. Creo que está viendo en pantalla. Hasta aquí, dudas, preguntas, algo que no se haya entendido. Todo bien. ¿Los demás? Sí, profe, todo claro. Sí, creo que todo bien, perfecto. Muy bien, entonces ahora, si yo quiero encontrar B0 de las expresiones que acabamos de ver, ¿cuál podría ocupar? ¿Cómo calculaba la salida del amplificador de voltaje, del amplificador operacional? Con esa, ¿no? Directamente. Y como estoy diciendo que CRD para mí A por BD es la salida, pues ya nada más sustituyo directamente, que es lo que están viendo que voy a hacer ahí. Entonces, bueno, ahí era la explicación de dónde sacaba los términos. Ahorita lo revisamos, pero voy a empezar a sustituir. En este caso va a ser A, que es mi ganancia, BD, que dijimos iba a ser BP menos BN. Voy a cambiar la hoja. Sigo sustituyendo. Yo tendría que B0 es igual a A. ¿Cuánto vale BP según la expresión? Pues BI, ¿no? Menos 1 entre 1 más R2 entre R1 por B0. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Que estoy sustituyendo y agrupando para obtener la función de transferencia, que ahorita aquí en la pizarra la vamos a empezar a revisar con la mayor calma posible. Entonces, primero borro aquí esta parte y bueno,
hasta ahorita se entiende qué fue lo que hice, simplemente sustituir los términos, ¿no? Dijimos que entonces, según la clase pasada, mi función o una función de transferencia era aquella que me iba a relacionar la salida con la entrada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues muy sencillo, lo que sea salida, o lo que tenga B0 lo voy a pasar de un lado de la igualdad, y lo que tenga, que no sea salida, pues en pocas palabras, lo dejo del otro lado, perdón. Si yo despejo y encuentro B0, va a ser B0 más A por B0 entre 1 más R2 entre R1, y eso va a ser igual a A por BI. Continúo sustituyendo, en este caso, factorizo B0, que va a ser 1 más A entre 1 más R2 sobre R1, igual a A por BI. Y ahora sí hago la expresión. La relación, digo, B0 entre BI va a ser igual a entre 1 más A entre 1 más R2 entre R1. Bueno, voy a hacer un poco más esta fracción para que se quede claro que sigue siendo una fracción compleja. Y específicamente cuando estoy trabajando con amplificadores operacionales y encuentro la función de transferencia, a la relación que tengo entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, le voy a llamar con la letra A mayúscula. Y esta letra A mayúscula toma el valor de ganancia de lazo cerrado. ¿Sí? Y bueno, si me pongo a hacer más payaso, como está expresado aquí en la última expresión, es decir, factorizo el término 1 más R2 sobre R1, yo voy a poder, obviamente no vamos a poner tanto a sacar las matemáticas, sacamos lo que necesitamos. Entonces factorizo y me quedaría que tendría el factor 1 más R2 entre R1 por lo que me quedó 1 entre 1 más entre la ganancia de A minúscula, que dijimos que era la ganancia inherente que tiene el amplificador operacional. Entonces, con esto yo puedo empezar a hacer una serie de consideraciones importantes que me van a ayudar un poquito a generar un fenómeno muy interesante. Pero antes de continuar con la explicación, ¿dudas, preguntas, comentarios, algo que no se entienda hasta ahorita? No, profe. Todo bien. Muy bien, entonces, perfecto. Dicho esto, ¿cuánto dijimos que nos convenía que fuera la ganancia A minúsculo, o sea, la ganancia de lazo abierto? ¿Qué valor le asignamos? Pues el más grande posible. El más grande posible. En el ideal que fuera infinito, ¿no? Entonces yo les hago la pregunta. ¿Qué pasa si podemos considerar, o si podemos conseguir un amplificador con una ganancia muy grande? Un valor grande. A ver, vean la pizarra que tengo aquí y díganme qué pasa, por ejemplo, si yo divido 1 entre 50,000. ¿Cuánto me daría? Valor. 0, ¿no? Ujú. Para fines prácticos, algo entre infinito, ¿cuánto vale según sus clases de cálculo? 0. ¿Cuánto? 0, ¿no? 0, 0. Entonces tengo porque es algo muy grande, ¿no? Así es. 1 más 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? 1. Sí, Entre 1, ¿cuánto es? 1. Si la ganancia de lazo abierto es muy grande, se fijan, el factor que acompaña a la expresión 1 más R2 sobre R1 se hace 1, es decir, desaparece. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo controlar ya específicamente la ganancia que a mí me interesa tener para que el amplificador no tenga 50,000, sino que pueda generar 10, 20 o 30 como un factor de ganancia. Entonces, reitero, el que yo pueda tener un amplificador, primero, que cumpla con las condiciones ideales y que dentro de esas condiciones ideales tenga
una ganancia inherente por los transistores que tiene muy grande, me va a permitir que si yo conecto un par de resistencias como las están viendo aquí en pantalla, que me hagan la retroalimentación por la terminal negativa, voy a poderle controlar la ganancia que yo quiero, con la que yo quiero trabajar. Y entonces eso ya me abre una gama ya me abre pie para desarrollar una serie de aplicaciones pues, que antes no las podía tener. Antes lo único que hacía el amplificador era, tengo una entrada, te la voy a multiplicar, te la voy a amplificar, pero hasta ahí. Y aquí ya puedo controlar esa ganancia únicamente, reitero, con un par de resistencias. Y entonces a la expresión 1 más R2 sobre R1 se le conoce como la ganancia del amplificador, no inversor. ¿Y por qué no inversor? Porque pues si se fijan, en ningún momento está cambiando el signo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se entienda? ¿Todo lo vemos? Sí, todo bien. De aquí surge una pregunta, de aquí surge una aplicación o un comentario que les quiero hacer, que por ahí Iris en su momento me parece que llegó a escuchar, que les decía a tus compañeros. Como estoy controlando la ganancia, ¿qué pasa, por ejemplo, si pongo una resistencia muy chica, por ejemplo, de R2 o R1? ¿Qué haría? Vamos a pensar, por ejemplo, que R1 fuera se me ocurre poner una resistencia que sea muy chica. ¿Qué haría? Un corto, ¿no? Sí. Entonces, Sí. esto implica que yo cuando estoy trabajando con amplificadores operacionales en la configuración de retroalimentación negativa, entonces yo no puedo usar resistencias muy pequeñas. Esto quiere decir que voy a poner una regla y van a escuchar que se las repito de aquí hasta a partir de ahorita hasta que terminemos el curso. La mínima resistencia que yo puedo trabajar con un amplificador operacional en retroalimentación negativa es 1 kilo ohm. Más abajo de eso, no voy a poder asegurar que el circuito funcione según los principios que le estoy asignando en base a las características que le asignamos idealmente. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y bueno, se los voy a empezar, reitero, se los seguiré repitiendo según lo vayamos requiriendo las aplicaciones. Y con esto puedo plantear planteo ya, perdón, la primera configuración básica, que es yo quiero amplificar la señal, pero sin alterarle el signo. Obviamente, como todo existe en la naturaleza, tenemos el equilibrio, pues tiene que tener una configuración complementaria contraria, que en este caso sería el amplificador inversor. En lo que lo dibujo en la pizarra, descríbame qué están viendo en pantalla. ¿Por dónde entra el voltaje ahora? ¿Por la que termina qué, perdón, Iris? Es correcto, así es. ¿Qué más observan? ¿A dónde está conectado a BP ahora? A tierra. Tierra. El voltaje dijimos, como decía Iris, que entraba por la terminal inversora. Entonces, con esta característica que acabamos de mencionar, primera pregunta, ¿cuánto vale BP? ¿Sería 0? Es correcto, vale 0.
Entonces dijimos que BP iba a tomar el valor de 0, ¿es correcto? Lo vamos a poner 0. Y ahora, ¿cómo calculo BN? ¿Qué puedo hacer para encontrar BN? Es un divisor de voltaje, ¿no? Sigue siendo un divisor de voltaje, sí, pero tiene una característica especial, ¿no? ¿Cuántas fuentes de voltaje están conectadas al divisor? 2 porque se retroalimentan, ¿no? Es correcto. ¿Y cómo proceso o qué tengo que hacer cuando tengo dos fuentes de voltaje independientes? ¿Qué se aplica? ¿Las unes? No escuché, ¿me puedes repetir, perdón? ¿No había una fórmula para unirlas o algo así? Acuérdate de tu clase de circuitos eléctricos. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te platicaron? ¿Qué te comentaron? ¿Qué te explicaron? Creo que más bien una la volvíamos como corto, o la otra un circuito abierto, y así. Sí. ¿Se acuerdan del principio de la superposición? Sí. Oh, sí, un poco. ¿Qué dice el principio de la superposición? Creo que las fuentes de voltaje se vuelven circuitos abiertos. Sería esa es la aplicación, pero antes de ir a la aplicación, ¿qué nos diría? ¿Qué se acuerdan que dice? La respuesta de un sistema puede, cuando un sistema es lineal, yo puedo suponer que la respuesta total de un sistema es la respuesta a las contribuciones parciales que cada fuente le da al circuito. En pocas palabras, yo voy a poder calcular aquí mi voltaje de salida en función de la respuesta que tenga el circuito con respecto a la fuente BI y con respecto a la fuente B0. Ahí lo voy a tener que considerar estos dos casos y haría lo que dice su compañera. Directamente, pues no es un corto, no es un circuito abierto, una la voy a hacer corto, no quiero corriente. La voy a suponer, básicamente la voy a apagar y que no existe. Y para la siguiente fuente, pues aplico el procedimiento contrario. Si la apagué, la vuelvo a prender y la que estaba prendida se va a apagar. Entonces, con esto y el divisor de voltaje, pues justamente vamos a hacer eso que estamos haciendo mención. Sí, aquí está explicado con el diagrama general, bueno, con el diagrama que está perfectamente conocido, pero yo me voy a, voy a hacer el ejemplo con el diagrama que está presente en el básico, el introductorio, no el general. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a suponer, por ejemplo, bueno, aquí voy a plantear, antes de ponerme a dibujar, que mi respuesta, mi voltaje de salida va a ser el voltaje de salida debido a la fuente 1 más el voltaje de salida debido a la fuente 2. Con esto, pues ahora sí voy a plantear mi primer dibujo. Si les parece, la fuente 1 va a ser el voltaje de entrada y la fuente 2 va a ser el voltaje de salida. Entonces, dibujo el circuito, el de la derecha, perdón. Profe, Sí. una duda. Ahí lo que puso en Jamboard, Ajá. B0, Lo estoy conectando. B01 es BI
del diagrama y B02 es BN. No, B02 es acuérdate que está conectado, el circuito como tal, aquí como está planteado, en la patita de R2 está conectada directamente al voltaje de salida, o sea, la salida del amplificador. Aquí en el Jamboard estoy suponiendo que lo estoy conectando directamente a tierra como para apagarlo. Ah, ya. Es eso, nada más. O sea, quiero que esté a cero, para que ustedes eléctricamente sepan que eso vale cero, nada más. Ok. Bien, con esto, o dicho esto, entonces ahora ¿qué puedo plantear? ¿Cómo me quedaría ahora sí voy a buscar BN directamente. ¿Cómo me quedaría BN? ¿Cómo calcularía BN? Bueno, ahí está parte de la respuesta. Pero vamos a sacarla individual. ¿Cuánto vale B01? ¿Cuál resistencia es la que tiene voltaje? CR2, ¿no? ¿Sí lo ven todos en el Jamboard? ¿Sobre cuál está llegando el voltaje? CR2, ¿no? Esa. Sí. Entonces diría R2 entre R1 más R2 por la fuente que se está poniendo como entrada. ¿Qué va a ser? Aquí voy a dibujar un poco mejor. Sigue siendo divisor de voltaje, ¿no? Sigue siendo, exacto, sigue siendo un divisor de voltaje, nada más que para poderlo analizar, pues yo necesito apagar primero una y luego apagar la otra fuente. Entonces, ahí tendría B01. Quiero sacar B02. ¿Qué tengo que hacer? Ahora va a ser al revés. Se fijan, voy a hacer algo similar. Esto va a tierra, perdón. Sería BN. Esto es B. Bueno, lo voy a poner aquí BN. Este va a ser BP. Y ahora, para aquí tengo el caso de este sería B02. ¿Cuánto valdría la ecuación? ¿Cómo se les ocurre que se calcula? Igual, nada más que R1. Es correcto. R1. Sería R1 entre R2 más R1 por la fuente que está prendida. Que va a ser B0. Déjenme borrar aquí para que quede lo más bonito posible. R1 más R2. Entonces, ya con esto, pues yo puedo plantear mi expresión de salida. El voltaje de salida va a ser igual a A por el voltaje diferencial, ¿no? Sabemos que BP vale 0 y que BN vale pues la suma de la resta de estas dos expresiones, ¿no? No, la suma, porque la suma de la contribución parcial va a ser lo voy a copiar, R2 entre R2 más R1 por el voltaje de entrada más R1 entre R2 más R1 por mi voltaje de salida. De acuerdo a la fórmula, ¿verdad, profe? Sí, así es, voy siguiendo la fórmula. Para encontrar B0, acuérdense, es esta formulita. Perdón, no B0, aquí está mal. Es BN. Entonces ya tendría este paso. Ahora sí puedo empezar a sustituir, sabiendo que BD es A vale 0, entonces le ponemos directamente el signo negativo, sería
R2 entre R1 más R2 por el voltaje de entrada menos R1 por R1 más R2 por, aquí voy a poner un corchete más fácil, por el voltaje de salida. Entonces, reitero, este signo menos es porque pues es 0 menos lo que está. Entonces ya para no poner el 0 lo voy a poner así. ¿Qué puedo hacer o qué tengo que hacer? Pues simplificar y sustituir, ¿no? Directamente. ¿Simplificar qué? O sustituir qué. Este es B0, no es BD. Lo que tenga B0, mandarlo a un lado. Aquí ya no me estoy adelantando. Lo que tengo B0 lo mando para la derecha, lo que tenga B lo dejo para la izquierda. Sería B0 más A por R1 entre R1 más R2 por B0, y esto es igual a menos R2 por R1 más entre R1 más R2 por el voltaje de entrada. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Algo que no se entienda? Todo entendido, perfecto. Todo bien. ¿Qué voy a hacer? Pues simplificar. Gracias. Tengo que hacer la simplificación lo más posible. Entonces, yo aquí específicamente voy a multiplicar esta parte de la expresión por el factor 1 entre R1 entre 1 sobre R1, y esta la voy a manipular con el factor 1 sobre R2 entre 1 sobre R2 para dejar lo más simplificado posible. Entonces va a ser B0 más A entre 1 más R2 sobre R1 es igual a menos A. Aquí me faltó la A. Déjenme lo pongo así. Es A, B, I, porque si no nos vamos a comer esa letrita. Menos A por el voltaje de entrada entre 1 más R2 sobre R1. Aquí me faltó B0, el factor que acompaña todo esto. Y factorizo o grupo. Dijimos que la razón de la entrada, la salida entre la entrada era la ganancia del lazo cerrado, y finalmente va a quedar menos A por BI entre 1 más, aquí me quedó esta expresión, y me pongo A, pero déjenme ver si no me equivoqué. No, es 1, aquí no es BI, es A. Y finalmente divido todo, nada más para ser explícitos. Multiplico todo por el factor 1 entre A. Y si esto lo hago, pues va a quedar más o menos así, 1 entre 1 sobre A más 1 más fácil ponerlo así. Digo, está más, aquí ya queda la fracción más compleja, por eso no lo estamos manipulando tanto. Bueno, ya finalmente me quedó esto. Como está en la pizarra, de hecho aquí llegué a ese factor medio raro, que es lo que estoy haciendo aquí, un poco más extendido, pero llegaríamos a ese punto. Entonces, otra vez, ¿se acuerdan qué valor dijimos que le íbamos a dar a la A, a la ganancia de lazo cerrado? De lazo abierto, perdón. Dijimos que idealmente quisiéramos que fuera infinita, ¿no? Infinito, ¿no? Así es. Si es infinita, ¿cuánto me quedaría el factor? Perdón, aquí me faltó. Estaba haciendo la agrupación
pero no saqué el factor común. Déjenme borrar aquí. Ahorita rápidamente lo volvemos a sacar. Voy a sacar el factor común R2 sobre R1. Ahora sí ya. Entonces dijimos, que voy a indicar que todo esto está siguiendo la fracción. Entonces, dijimos que si la ganancia del lazo abierto A minúscula es infinita, pues ¿qué iba a pasar con el factor que acompaña a la razón R2 sobre R1? Se hace 1, ¿no? El término, el segundo término del denominador se va a hacer 0. Espérenme, ahí no me voy a equivocar. No, se va a hacer 1, perdón. Se va a hacer 1. Y entonces va a ser 1, este se va a hacer 0. Finalmente va a quedar 1 sobre 1. Entonces, al final, la ganancia va a quedar, lo voy a poner aquí de otro color para no ocupar otra pizarra. Si se cumplen las condiciones del amplificador operacional ideal, entonces, y yo conecto el amplificador con la retroalimentación negativa, pero ahora la fuente de voltaje yo la conecto como entrada de la resistencia por la negativa, por la retroalimentación, por la terminal inversora, voy a tener un amplificador inversor. ¿Por qué inversor? Porque ese signo menos le va a cambiar la polaridad a la señal. Si es negativa, la va a ser positiva. Si es negativa, va a ser positiva, o si es positiva, la va a ser negativa. Con esto, se dieron cuenta, con las condiciones ideales que le planteamos o con las condiciones que le planteamos, podemos simplificar bastante el análisis de los circuitos, y a partir de aquí ya nosotros podemos plantear el inicio de una serie de nuevas combinaciones, de nuevas configuraciones, otra vez cuidando cómo conectamos, las componentes eléctricos alrededor del amplificador operacional. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido? No, profe. Hasta ahorita bien. Perfecto. ¿Los demás? Sí, también, profe. Todo bien, profe. Está bien. Bueno, entonces, por el día de hoy, ya me faltan, hoy sí me extendí más, por hoy le dejamos hasta aquí. Vamos a, repasen el material, y bueno, el viernes particularmente lo quiero dejar hasta ahorita para que podamos hacer algunos ejemplos de simulación. Obviamente vamos comenzando y no, por lo tanto, no vamos a hacer ninguna simulación. Todavía no les he puesto el link del programa para que instalen el multisim. Entonces, este viernes, por ocasión especial, no tendremos la clase, porque reitero, la vamos a dejar para laboratorios, sino que nos estaremos viendo hasta el siguiente lunes. Entonces, en el Inter, les voy a publicar más tarde, si no mañana, me recuerdan en el grupo, si no les aparece el link todavía, para que instalen el multisim y lo puedan, reitero, instalar. Y el lunes, antes de continuar con la clase, revisamos básicamente si está bien instalado. El crack es bastante sencillo de instalar. Ya yo, si no lo pueden instalar con el crack, yo les ayudo a instalar el crack. Pero, sí, eso sí, ya tengan instalado el programa para el día lunes, y ya los viernes, a partir de la segunda semana, vamos a dejar ya el viernes para hacer simulaciones, para hacernos un poco más tranquila la clase. ¿De acuerdo? Ok, profe, de acuerdo. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, pues entonces de mi parte sería todo. Tengan excelente mitad de semana, ombligo de semana. Cualquier cosa, seguimos al pendiente. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día para todos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.